gracia siempre me libró y me guiará feliz, feliz, guiará Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos acompañan una vez más en este programa El Evangelio de Jesucristo a través de la Biblia. Como siempre tenemos un regalo, un obsequio para usted, contestando la pregunta que está apareciendo en pantalla acerca de lo que se ha estado estudiando en el gráfico que está a mis espaldas, llamando al canal y contestando la pregunta: ¿quién es el jinete del caballo blanco en el libro de Apocalipsis, capítulo 19 de Apocalipsis? ¿Quién es el jinete que aparece ahí montado en un caballo blanco? Más fácil, imposible. Es una pregunta que hay que solamente buscar Apocalipsis 19 y ver quién es el jinete del caballo blanco en ese capítulo, y se podrá llevar como premio este libro acerca de los libros que escribió el escritor David. Estudio en el libro de los Salmos, los cánticos de Israel. Son todos estudios de los Salmos. Ahí aparecen los cánticos de Israel, comenta todos los 150 salmos de la Biblia. Puede leer un salmo cada día por 6 meses. Así que el libro es una ayuda para aquellos que sientan interés por leer, por estudiar, por ver lo que dice la palabra de Dios, y en específico este libro de los Salmos, escrito por David y otros escritores más como Asaf. Hay algunos salmos de Moisés también. Y también la oferta de los cursos Emaús, que son cursos por correspondencia, de forma gratuita, a todas aquellas personas que lo soliciten. Nos congregamos en Pedro Aguirre Cerda 189, puede acompañarnos ahí también, día miércoles y viernes de 7 a 8 de la tarde, y ahí puede contactarse con nosotros también para lo que son los cursos Emaús gratuitos. Son varios cursos por correspondencia, usted puede comenzar uno y cuando termine, si quiere seguir estudiando, avanza en otro curso y así sucesivamente hasta que usted lo estime conveniente para aprender de la Biblia, para estudiar a mayor profundidad la Escritura, que mucha falta nos hace en el día de hoy, un estudio profundo, un estudio sistemático de la palabra de Dios, que se vuelva a abrir la Escritura, las Biblias, de una forma responsable, estudios serios de la palabra de Dios, y no que se cuenten historias o cosas que nada tienen que ver con la Escritura. La iglesia del Dios viviente, la iglesia del Señor, congregados al nombre del Señor, se congregan a su nombre. La iglesia tiene que ser cristocéntrica, que el Señor Jesucristo sea el centro, y la palabra del Señor Jesucristo sea el libro de estudio que tenga la iglesia. Y no experiencias personales que pueden ser muy provechosas para algunos, pero lo principal es la Escritura, la Biblia. Y hemos estado estudiando, por ejemplo, Isaías 53 en forma sistemática, verso por verso, y viendo si se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cada día jueves hemos visto una faceta del Señor Jesucristo y cómo se cumplió lo que está escrito en Isaías 53. Así que leeremos algunos versos en Isaías capítulo 53, uno de los profetas mayores, 700 o 750 años antes de que naciera nuestro Señor, y ahí él escribió como si estuviera viendo en forma presencial lo que el Señor Jesucristo estaba padeciendo. Isaías 53, verso 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso lo vimos, lo analizamos. Otro texto que vimos también en profundidad, el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. También consideramos cómo hizo este milagro el Señor Jesucristo
de cargar los pecados nuestros en la persona de su Hijo, ahí en la cruz del Calvario. En su cuerpo sobre el madero llevó nuestros pecados. Versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Consideramos en aquella oportunidad al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y todas las profecías que de él estaban escritas cual Cordero. Y analizamos también que el Cordero de Dios es un título que él lleva incluso en el libro de Apocalipsis. En el cielo se le llama aquel Cordero que fue inmolado. Y también consideramos que hay que tener cuidado, porque ese mismo Cordero que fue inmolado, manso como Cordero, es aquel que en Apocalipsis 6 aparece que nos cubran las peñas, dicen los impíos, de la ira del Cordero. Este Cordero manso, humilde, pasivo, en algún momento la Biblia muestra que es la ira del Cordero, porque el tiempo de Dios, que el tiempo de Dios da mucho tiempo, es muy paciente, pero también llega a un punto límite. Así como a Faraón, tantas señales que le mostró, hasta que en un punto ya el corazón de Faraón se endureció. Ya no hubo más oportunidad para Faraón. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y ahí consideramos al Señor los juicios injustos que él padeció, y cómo el mundo religioso, el mundo romano, le enjuició. Puso testigos falsos, puso gente que hablara cosas acerca del Señor que nunca habían sido. Versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Vimos también cómo el Señor pasó por esta experiencia, y queremos considerar eso en el día de hoy. Cuando el Señor Jesucristo dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. El verso 9, que se me saltó, dice, dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Vimos y consideramos cómo el Señor tenía todo preparado de luego de su muerte. Había una tumba nueva preparada para él, donada por un creyente, José de Arimatea. Se le preparó especies aromáticas también. Ahí aparecen las mujeres, y al tercer día el Señor resucita de entre los muertos de aquella tumba que estaba en un lugar nuevo, nunca antes ocupada, todo lo mejor para el Señor. Así que el verso 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y podemos considerar qué significa que Jehová, que Yahweh, que el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, haya en su soberanía querido sujetar a padecimiento a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la idea? Nuestro Señor Jesucristo, en común acuerdo con Dios el Padre, con Dios el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, en la obra redentora, en la obra de la salvación. El Padre enviando a su Hijo unigénito al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo, el Señor Jesucristo, viniendo a este mundo, estando en este mundo, compartiendo con los seres humanos, estaba entre nosotros. Dice el apóstol Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad. El Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesucristo se estaba bautizando en el río Jordán, por intermedio de Juan el Bautista, quien le bautiza para que se cumpla toda justicia. Y se escucha una voz del cielo, y luego los cielos se abren, y desciende el Espíritu Santo en forma como de paloma, dice, y reposa sobre la persona del Señor Jesucristo. La Santísima Trinidad en la obra de la redención. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Hay un acuerdo entre el Padre, entre el Hijo. El Hijo acepta que sobre él se carguen los pecados que no son de él. Él paga la deuda que no es suya. Él va a pagar los pecados que él no había cometido.
Y eso es un acuerdo entre ellos. Dios va a castigar el pecado del hombre en la persona de Jesucristo, quien no había hecho nada, quien no decía, no había maldad en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. El justo padeciendo por nosotros los injustos. Y eso tiene que ver con una palabrita que se llama la sustitución. El Señor Jesucristo fue nuestro sustituto para todos los que creemos en el Señor Jesucristo. Él fue nuestro sustituto santo. Él nos sustituyó. En vez de que nosotros los creyentes recibamos el castigo de Dios, porque Dios está airado con el pecador, Dios ama, dice, a este mundo, ha enviado a su Hijo, pero el Salmo dice que Dios está airado con el pecador. Entonces, el Señor Jesucristo es nuestro sustituto. La ira de Dios no cae sobre nosotros, sino que la ira de Dios cae sobre el sustituto santo, que es el Señor Jesucristo. Y la persona que quiere recibir esta verdad es un creyente porque se recibe por fe. Por eso la Biblia menciona al creyente. El Señor, cuando Tomás, el incrédulo, allí no creía lo que había pasado, el Señor decía, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y le dice a él que no sea incrédulo, sino creyente. ¿Eres tú un creyente en Dios? Porque muchos pueden creer en Dios, como dice Santiago, que aún los demonios creen y tiemblan. Pero los demonios no van al cielo, los demonios no son cristianos, y los demonios creen y tiemblan en Dios. Pero creer en la persona del Señor Jesucristo, creer que Él es nuestro sustituto santo, como dice aquí Jehová, Dios quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. Él no había hecho nada, Él es santo, es puro, es sin mancha, sin ningún pecado. Él no debe nada a nadie, menos a Dios, y Él voluntariamente decide sustituirnos, tomar nuestro lugar allí en la cruz. Eso es lo que hace el sustituto santo, nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento, en ese lugar, cuando Él es el sustituto, Dios decide y Dios quiere, dice, quiso quebrantarlo, porque la paga del pecado, ¿qué es lo que es? Según el libro de Romanos, la paga del pecado es muerte. Adán, en un principio, tenía todos los privilegios de parte de Dios. Solamente se le prohibió algo, ¿cierto? Que del fruto de ese árbol no iba a tener que comer, y él lo hizo, desobedeció. Obedeció más a la voz de Satanás, que le dijo que ¿acaso Dios ha dicho que no comas de ese árbol? Y ese fue el pecado. Lo vamos a leer en Génesis, el capítulo 3. Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y ahí en el comienzo tenemos la decisión del ser humano, tener por un lado la voz de Dios, que le dice, pueden comer de todos los árboles del huerto, de todos, solamente de uno, de ese no vas a comer. Y la serpiente dice, que coma, que no va a morir. Y el hombre tiene la voz de Dios por un lado, y tiene la voz del enemigo, de Satanás, por otro lado. ¿A quién obedecer? ¿A quién creer? En el caso de Adán y Eva, ellos creyeron a la voz de Satanás y no creyeron a la voz de Dios. Así que comieron del fruto, murieron. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte también entró al mundo, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. El Señor quiso pasar por esta experiencia de la muerte. Quiso ser nuestro sustituto santo. Quiso que Dios le quebrantara a Él para que nosotros fuéramos libres de este quebrantamiento. Quiso que el castigo de Dios cayera sobre Él para que nosotros, pecadores, estuviéramos libres del castigo. Pero el hombre algo tiene que hacer. Muchos preguntan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta que aparece en Hechos 16
de Pablo a una persona, a un romano, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es por creer. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esa es la fe. Esa es la fe que te hace salvo. Esa es la fe que te hace creyente. Creer, y no en algo abstracto, si es algo bien concreto. Como dijimos ya, no es creer en Dios, sino es creer, confiar y depositar toda la fe, la confianza en una obra que se hizo. En aquella obra que se hizo en la cruz del Calvario, donde Jehová, según Isaías, capítulo 53, versículo 10, con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Fue un querer voluntario de Dios, porque ahí había un acuerdo entre ellos. Dios quiere quebrantar a la persona que está en la cruz. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, voluntariamente va a aquella cruz sabiendo que va a ser quebrantado, sabiendo que va a recibir el castigo de Dios, sabiendo que va a recibir la ira de Dios. Y aún así, Él decide y acepta y quiere ir. Y por eso es que su agonía en Getsemaní, como lo vimos en días pasados, Él dice, que pase de mí esta copa, refiriéndose a la ira de Dios. Que pase de mí esta copa, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios era, como dice aquí, Isaías 53, verso 10, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Cuál es el propósito de los padecimientos del Señor Jesucristo? Mucha gente tiene la imagen, tiene la figura en su mente de la imagen de la religión, de una persona en una cruz. Pero ¿cuántas de esas personas saben o se preguntan o se han cuestionado alguna vez cuál es la causa de los padecimientos de Jesucristo en la cruz del Calvario? Y la respuesta a esa pregunta puede abrir un sinnúmero de posibilidades, de beneficios, de bendiciones para el ser humano. ¿Por qué una persona, sabiendo todo lo que le va a pasar, decide voluntariamente ir y acercarse y poner su rostro firme como un pedernal a la cruz del Calvario? Sabe que lo van a maltratar, sabe todo lo que los seres humanos le van a hacer, sabe que va a recibir la ira de Dios en su cuerpo sobre el madero, van a estar los pecados de los hombres, pero él aún así sigue avanzando, porque él sabe que el propósito de Dios es más grande que todas las cosas. Había un acuerdo entre ellos y el propósito de Dios, la voluntad de Dios, decía el Señor, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios era que Él padeciera allí en la cruz, como dice, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y ahí está la respuesta, hasta que haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y ahí tenemos otra palabrita también, la expiación. ¿De dónde se saca esta palabra expiación? ¿Qué es lo que es expiar? Expiar los pecados. Los israelitas la conocen muy bien esta palabra. Los judíos estaban acostumbrados cuando ellos pecaban a llevar un cordero al sacerdote para que el cordero muriera en lugar de ellos. Y esa expiación del cordero los limpiaba a ellos de toda culpa. Quedaban sus pecados cubiertos. Era como si ellos no hubieran cometido delito porque murió en su lugar un cordero, una oveja, un cabrito. Murió un animal inocente en el lugar de ellos. Y ellos quedaban libres, limpios, cubiertos su pecado. Pero pasado un tiempo, ellos volvían a pecar, volvían a cometer los mismos pecados de antes y volvían a traer una ofrenda en expiación por sus pecados. De ahí he sacado la palabra, el ejemplo, la expiación. El Señor Jesucristo murió como la ofrenda expiatoria por nuestros pecados. Jehová lo quebrantó, Jehová lo sujetó a padecimiento, Jehová quiso que su vida fuera puesta en expiación por el pecado. La paga del pecado es muerte, lo dice la Biblia.
Entonces el Señor Jesucristo, quien no había cometido ningún pecado, Él nos sustituye a nosotros en la cruz. En ese lugar es como si nosotros, los creyentes, los que creen en Jesucristo, estuviéramos ahí. Pero no estamos y no estaremos nunca bajo la ira de Dios, porque Él quiso sustituirnos. Él quiso tomar nuestro lugar. ¿Quién hace eso? ¿Quién podría decir, yo voy a tomar el lugar de aquel que tiene que pagar tan alta deuda? Ninguno. Nadie podría hacer eso. Pero el Señor Jesucristo murió por personas que eran enemigas suyas. El Señor Jesucristo murió por personas que no quieren nada con Él. Y aún así, Él nos sigue amando. Vamos a leer un texto en Romanos, el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, y 3 versículos. El verso 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahí está, recordemos Isaías 53, que el Señor murió en expiación por nuestros pecados, la importancia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice que cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. A su tiempo murió por los impíos. El mundo celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y se hacen regalos unos a otros y recuerdan el nacimiento, pero más importante que el nacimiento, según la Biblia, es la muerte de nuestro Señor, porque la muerte nos trajo vida a nosotros. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8, es el segundo versículo, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, el Señor Jesucristo murió por nosotros. Y el último verso de estos 3, que habla de la muerte de nuestro Señor, en Romanos capítulo 5, verso 6, verso 8 y verso 10. El verso 10 dice, porque si siendo enemigos, cada ser humano es constituido enemigo de Dios, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Se fija que la Biblia en estos 3 textos habla de una cosa, de un evento significativo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. No es su nacimiento, no son sus milagros, no es todo lo que Él hizo, no es los milagros que Él hizo, no es las cosas portentosas como caminar en el agua, convertir el agua en vino, sino que lo portentoso del Señor, y estos 3 textos lo dejan en claro, es la muerte del Señor Jesucristo. Eso es lo que cambia la vida del hombre. Si el Señor Jesucristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado, la obra de la salvación estaría inconclusa. Romanos capítulo 5, verso 6, verso 8 y verso 10 nos habla de la muerte. Cuando éramos impíos, a su tiempo murió por nosotros los impíos. Cuando éramos débiles. El verso 8 dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores. Y el verso 10, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Qué hace la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Isaías 53, verso 10, nos dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Señor Jesucristo cumplió a cabalidad la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Él no hacía nada si no era primero que escuchaba al Padre. Lo que él oía decir al Padre, le comunicaba a los demás. La voluntad de Dios se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. Cuando éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros los impíos. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Aquí está cumpliéndose lo que decía Isaías capítulo 53. La muerte del Señor Jesucristo nos trae beneficios.
¿Y cuál es el beneficio principal? El beneficio primero es que su muerte nos da vida. El que está muerto en sus delitos y pecados puede confiar que puede tener vida con solamente creer. ¿Cuántas obras están haciendo algunos para alcanzar su salvación? ¿Cuántas obras están haciendo algunos para alcanzar un lugar en el cielo? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Está en Efesios capítulo 2. No por obras, para que nadie se gloríe. Hay una obra. ¿Cuál es la obra? La que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, en la muerte de Él. Su muerte en expiación por nuestros pecados. Y dice después, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad de Jehová? ¿Cuál es la voluntad? Todos pueden preguntar, pero mucha gente pregunta, yo no sé la voluntad. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad es que todos reconozcan al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Que conozcan al Hijo y así poder conocer al Padre. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La Escritura dice, antes de ir a un tema musical, dejar esa reflexión. La Escritura dice que la voluntad del Señor es que conozcan al Hijo. Conozcan al Hijo. El Hijo es el Señor Jesucristo, quien se dio en expiación por los pecados, que con su muerte nos da vida, y hemos visto en Romanos capítulo 5, 3 versículos que hablan acerca no de su nacimiento, ni de sus milagros, ni de sus enseñanzas, sino que del punto central de su muerte en la cruz, porque eso cambia todo, porque Él pagó en la cruz nuestros pecados. Por eso dice, se dio en expiación por nuestros pecados. Vamos a dejar hasta ahí para luego seguir estudiando la palabra, y ahora vamos a ir a escuchar un tema musical. Muy bien, ¿Sí? nos ubicamos en el diagrama y estamos considerando
la revelación de Jesucristo, cuando el Señor Jesús viene desde el cielo a la tierra para reinar, para establecer su reino milenial. Así vamos a leer en Apocalipsis capítulo 19, del versículo 11 hasta el versículo 16. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es realmente admirable la descripción que se hace aquí de el Señor Jesucristo. Y esto está con mucha antelación también profetizado. Y esto ya está culminando lo que es la profecía del Apocalipsis, porque luego vamos a entrar al milenio y después al estado eterno. Esto ocurre después del tiempo de la gran tribulación, que el Señor Jesús viene a la tierra. Y leemos en Mateo, leemos en Mateo 24, que el Señor Jesús, él mismo también habló de esto. El Señor dice en Mateo 24, versículo 29, dice: e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí tenemos cómo el mismo Señor Jesús, en su ministerio, Él habló acerca de su venida a la tierra, porque esta vez Él viene con su iglesia. Ya antes ha venido por su iglesia a las nubes, pero ahora Él viene con su iglesia. Y tal como leímos en Zacarías, que el Señor va a venir de la misma forma como Él regresó al cielo, como dice en Hechos el capítulo 1, cuando el Señor es alzado al cielo, que es la única persona, obviamente, que ascendió al cielo, el único ser humano. No hay ningún otro ser humano que haya ascendido de la misma forma, y es el Señor Jesús quien asciende al cielo desde el monte de los olivos. Y dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos, el versículo 9, hablando del Señor Jesús: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo,
así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. El Señor Jesús también lo había anunciado en el Evangelio según Juan, que Él iba a preparar lugar para los suyos. Pero Él ahora viene para hacer juicio contra los incrédulos, contra Satanás. Esta es la batalla que se llama del Armagedón, o Valle de la Destrucción. Y leemos que en Malaquías que el Señor Jesús viene como el ángel del pacto, aquel a quienes estarán esperando. Y tal como empezamos a analizar aquí en Apocalipsis, el capítulo 19, en el versículo 11, Él es fiel y es verdadero, y viene a juzgar a aquel que es la encarnación de la mentira, de la falsedad, a este emperador que estará reinando en el mundo y que se conoce con el nombre de la bestia, por la forma en que gobierna, por la forma en que trata a las personas, especialmente a aquellos que acuden a Cristo como su Salvador personal. Y Él es verdadero, no como ese emperador que es falso, que es de una falsedad absoluta, que como leemos en la palabra de Dios, es el anticristo, quien se hace pasar por Dios, quien toma el lugar de Dios y quien odia todo lo que es Dios o lo que es objeto de culto. Y Él juzga con justicia y pelea también con justicia, tal como leímos el jueves pasado en Isaías, el capítulo 11, de los versículos 3 al 5, que la justicia es el ceñidor de sus lomos. Vale decir, Él no va a juzgar a nadie en forma injusta. El mundo no ha conocido hasta hoy, desde que el hombre cayó en pecado, no ha conocido justicia. No ha visto nada a nadie justo sino al Señor Jesús, pero que no le reconocieron a Él. Aparte de eso, ningún ser humano es justo. Hay mucha injusticia hoy en el mundo. Y el versículo 12 está describiendo al Señor. Sus ojos como llama de fuego. Él viene y sus ojos escudriñan lo más profundo del corazón del ser humano. Ante Él no se puede escapar nada. Sus ojos tienen que ver con el juicio que Él viene a efectuar, con la pureza de este juicio, que realmente nadie va a poder sostenerse en pie ante la ira de el Cordero. Sus ojos como llama de fuego. Había, dice, en su cabeza muchas diademas. Nosotros vemos al falso profeta y vemos a la bestia que tiene diademas sobre su cabeza y son contadas las diademas que ellos tienen, porque estas diademas son símbolos de poder. Pero cuando vemos a la persona del Señor Jesús aquí, este jinete, Él tiene muchas diademas. Y es obviamente la única persona a la cual Dios puede confiar el gobierno y el juicio del mundo entero, porque estas diademas son símbolos de gobierno, y Él trae todo tipo de gobierno, pero un gobierno justo, un gobierno que va a impartir justicia a todos los seres humanos. Dice, tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino Él mismo. Vale decir, aquí hay sabiduría. El Señor siempre se dio a conocer y se ha dado a conocer a través de las Escrituras como con su nombre, el nombre humano que le fue dado antes de nacer.
este nombre que Dios le dio, y llamarás su nombre Jesús. Y la razón por la cual Dios le dio ese nombre es porque Él salvará al mundo de su pecado. El nombre Jesús, Salvador. Y para cumplir con el significado de su nombre, el Señor Jesús tuvo que ir a la cruz, ser la víctima inocente que ocupó el lugar de cada uno de nosotros. Y Dios juzgó el pecado mío y el pecado de todo hijo suyo en la persona del Señor Jesús. Él pagó por mis pecados y Dios no va a demandar un segundo pago por el pecado, porque ya ese pecado, el costo de ese pecado fue cancelado una sola vez y para siempre. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, no por obras, dice la palabra de Dios, como ya hemos escuchado en la primera parte. Las obras no son la raíz de la salvación, sino más bien el fruto de la salvación. La raíz de la salvación es la única obra expiatoria, la muerte del Señor Jesús. Así tenemos que este nombre no lo conoce solamente, lo conoce Él. Y está vestido de una ropa teñida en sangre. Esto no hay ninguna alusión aquí al manto escarlata que el Señor llevó y que seguramente se manchó con la sangre suya. Tampoco está aquí a la vista la muerte de Cristo en la cruz, sino más bien son otras batallas que Él ya ha realizado, como vemos en los capítulos anteriores, y que la sangre de sus enemigos ha manchado y ha salpicado sus ropas. Está teñida, esta palabra aquí teñida es la misma palabra que se conoce como bautismo, vale decir que está totalmente teñida de sangre. Y mire lo que dice en Isaías, el capítulo 63, versículos del 1 al 4. Isaías 63, vamos a leer. Hay una pregunta, versículo 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bósra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y de su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Mire, ponga atención en esto, porque el día de la venganza ¿de quién? De la venganza del Dios Santo, del Dios Omnipotente, ha llegado, y el año de mis redimidos, vale decir, Él tiene manchados sus vestidos, como ya hemos mencionado, porque Él ha hollado, ha pisoteado sus enemigos, y sus vestidos son manchados con la sangre de aquellos que se atrevieron y se atreven a levantarse en contra de el Dios Todopoderoso. Así, ahí tenemos que
estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Esa es la razón de sus ropas teñidas en sangre, y no su muerte en la cruz. Y su nombre es el Verbo de Dios. Este es otro nombre, y este nombre solamente lo vemos en los escritos del apóstol Juan. Es el apóstol Juan el que habla de él como el Verbo, vale decir, como aquel que es el ejecutor, el constructor de todo lo que existe, como dice en la carta a los Colosenses, que todas las cosas fueron hechas por él y para él, sean tronos, sean potestades, todo él lo hizo. No hay nada de lo que existe que él no lo haya hecho. Así, ese es el nombre, el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Y vemos que él no viene solo. Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y aquí tenemos una gran compañía que viene con el Señor. Y vienen la iglesia y vienen todos aquellos santos que están con el Señor y que vienen para acompañarle en esta gran batalla, aunque ninguno de los santos toma parte en la lucha, porque Él es solo suficiente para destruir a sus enemigos. Y dice que aquí que los ejércitos están vestidos de lino finísimo, y el blanco y limpio tiene que ver con la justicia, con las acciones justas de los santos. Eso es lo que leemos en la palabra de Dios cuando se refiere a esto mismo, porque aquí en el capítulo 19, ahí mismo, hablando de la iglesia, en el versículo 8, dice, y a ella se le ha concedido a la iglesia que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así habla de la justicia que los creyentes tenemos, una justicia que nos ha sido imputada, porque nosotros como seres humanos no tenemos ninguna justicia, pero se nos ha imputado la justicia de Cristo. Y es la justicia de Cristo la que nosotros tenemos, y Dios nos ve en su Hijo, en el Señor Jesucristo. Y aquí tenemos que los ejércitos vienen vestidos con vestidos limpios, y también los caballos son blancos, lo que habla de justicia completa. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. La espada en el Imperio Romano y en los grandes imperios de la antigüedad era el símbolo del poder. Y en la palabra de Dios nosotros leemos de una espada aguda, una espada de 2 filos, pero esta espada no la tiene él en su mano. Esta espada no es algo que él porte en su mano para luchar contra sus enemigos, sino más bien es una espada que sale de su boca. Y esto tiene que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios que leemos es cual espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma. Así, ahí tenemos que el Señor Jesús, con la sola palabra de su boca, Él va a aniquilar y va a destruir a las naciones. Y luego el Señor, después de derrotar a sus enemigos, Él instaura el reino milenial. Dice, y Él las regirá con vara de hierro.
y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de el Dios Todopoderoso. Realmente la ira de Dios es algo que el hombre aún no conoce. Es algo que los seres humanos, nosotros no tenemos ni la más mínima idea cómo es la ira de Dios. Quien sí conoce la ira de Dios es el mismo Señor Jesucristo, porque Él tuvo que soportar todo el juicio de la ira de Dios por nuestros pecados allí en la cruz. El Salmo 2 dice, hablando de esto mismo, el Salmo 2 dice, los quebrantará con vara de hierro, como vasija de alfareros, los desmenuzarás. Los quebrantarás como con vara de hierro. Aquí hay un gran tumulto y se cumple también lo que tenemos aquí en el Salmo 2. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y mire lo que sigue. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Qué ilusorio es a la mente del ser humano el querer levantarse en contra del cielo. Pero lamentablemente hasta ahora lo ha hecho. Y usted mismo, mi querido amigo, que no tiene a Cristo como su Salvador personal, usted es uno de los que se ha rebelado contra el cielo. Y no quiere reconocer que está hundido en el pecado y que su pecado le está llevando a la condenación eterna. Pero Dios muestra su amor para con usted y permite que usted escuche el mensaje del Evangelio para que usted escape de todas estas calamidades que vendrán a aquellos que no quieren obedecer al Evangelio ni quieren creer en la palabra de Dios. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Para eso Él envió a su Hijo amado al mundo. Y Él le amó a usted de tal manera, amigo mío, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó en propiciación por sus pecados. Y usted desprecia el amor de Dios. Pero va a llegar el momento, va a llegar el día en que usted va a querer revertir esta situación y no va a poder. En aquel tiempo va a ser demasiado tarde. En aquel tiempo, cuando las gentes deseen la muerte y la muerte no va a venir sobre ellos. Cuando quieran esconderse en las rocas, en las peñas, en las cuevas, de la ira de el Cordero, de la ira de aquel que con amor, a través de muchos años, con mucha cortesía, con cariño te ha llamado y te ha invitado a que vengas a Él. Si estás trabajado y cargado, porque Él te va a hacer descansar, porque la obra de salvación es obra enteramente de Dios. Pero amigo, estamos considerando estos temas que son futuros y que van a ocurrir literalmente, y Dios te muestra esto para que tú veas y conozcas lo que Él tiene planificado para el mundo. Y dice que Él pisa el lagar. Nos habla de la ira, de la muerte, no la muerte eterna, sino de la muerte aquí física, y luego estos que van a morir físicamente van a ser lanzados al lago de fuego, donde estarán por toda la eternidad. El versículo 16 dice, y en su vestidura
y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es como Él va a venir a la tierra. Así es como Él se va a manifestar al mundo, no como aquel del cual tenemos los recuerdos en la palabra de Dios, que una vez entró allí en Jerusalén, manso y humilde, montado sobre un pollino, un hijo de Asna, como un humilde siervo de Dios, y que no le reconocieron, sino que le rechazaron. Y aunque algunos aclamaron, sálvanos ahora, Hosanna, en las alturas, Hosanna al que viene en el nombre del Señor, sin embargo, a la semana siguiente estaban diciendo a Pilato: crucifícale, crucifícale. A aquel que un día le dieron con una corona de espinas en su frente, en este tiempo le van a ver con diademas, muchas diademas, una gran corona con muchas diademas sobre su cabeza. Y ya no le van a ver como el humilde siervo de Dios, sino como el triunfante, como aquel que viene a poner a sus enemigos como estrado de sus pies, aquel que va a marchar sobre sus enemigos y va a doblegar esta gran rebelión. Así, amigo, te invitamos a que vengas a Cristo. Y mire lo que va a ocurrir en aquella pelea. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y luego, como vamos a ver en otro programa, estos mismos van a resucitar para comparecer ante el gran trono blanco, para ser lanzados al lago de fuego, allí donde ya les van a estar esperando sus líderes. Amigo, esto es muy serio. Esto realmente es algo que a nosotros, por lo menos a nosotros como hijos de Dios, nos da apena mucho el corazón. Nos causa mucho dolor el pensar que personas que fueron advertidas por Dios para que escaparan de esto, posiblemente se vayan a encontrar en esta condenación solamente por la dureza de sus corazones. Como dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos: por tu corazón endurecido amontonas juicio y ira para el día de la ira de Dios. No queremos eso para usted, sino queremos que ahora mismo vengas a Cristo, que ahora mismo le pidas a Dios que te perdone tus pecados a través de la muerte del Señor Jesús y escapes de la ira venidera. Vamos a escuchar otro himno antes de despedirnos.
habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Tu esperanza y castillo Jehová será, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Dios dará con sus ángeles protección y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, puesto en alto y saciado en su plenitud, de Jehová gozará la salud. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. 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 Muy bien, la respuesta correcta era el Señor Jesucristo, y
La ganadora en esta oportunidad es Iris Albornoz, no sabemos si es señorita, señora. Iris Albornoz, ella gana el libro hoy. El libro va a quedar acá en los estudios del canal para que lo retire en horarios de oficina. Y si quiere acompañar en alguna de nuestras reuniones, en Pedro Aguirre Cerda 189, a 1,5 cuadras de la Plaza de Armas en Lotabajo. Y también invitarles a la escuela dominical a las 11:30 de la mañana, el día domingo, y la cena del Señor a las 9:30, si alguien quiere ir a presenciar esta reunión que dejara instituida el Señor a las 9:30 de la mañana en el mismo lugar. Y diciendo esto, deseamos que durante la semana también el Señor le siga hablando a su corazón y pueda tener efecto, que su vida se convierta, se transforme a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga y hasta un próximo programa. Pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz, feliz, guiará feliz. Y cuando en Sion por sí Lleva toda la emoción